En este video vamos a explicar cómo hacer el cálculo de la retención mensual del impuesto sobre la renta, el cual es pagadero al Ministerio de Hacienda. Entonces, acá tenemos el nombre de contribuyentes o personas que son propietarias de empresas, las cuales tienen remuneraciones mensuales o pueden tener las quincenales o semanales. Y esas remuneraciones se escriben en esta columna. En la columna siguiente, la del ISR, es donde va a ir la fórmula para hacer el cálculo de esa retención. Para hacer la retención nos basamos en una tabla. En este caso, como se va a retener de manera mensual, esta es una tabla que lleva remuneraciones grabadas mensualmente. Y las remuneraciones se basan en 4 tramos. El primer tramo, cuando no tiene retención. El segundo tramo, cuando pasa de 472 con un centavo y llega hasta 895,24 centavos, se le aplica el 10% sobre el exceso de 472 y a eso se le suman 17,77. El tercer tramo, que es cuando tiene desde 895,25 hasta 2038,10 y se le aplica el 20% sobre el exceso de 895,24 y a eso se le suman $60. Y el último tramo, que es el tramo número 4, que va desde 2038,11 en adelante, se le aplica el 30% sobre el exceso de 2038,10 y a eso se le suman 288,57. Entonces, todas estas operaciones que están divididas en tramos se van a colocar en una sola fórmula. Para colocar esta fórmula vamos a hacer uso de lo que es la función SI. La función SI está en todas las hojas de cálculo y se utiliza para realizar operaciones de una forma condicional, es decir, en base a una o a varias condiciones. Cuando se van a evaluar varias condiciones a través de una función SI, debemos hacer uso de los que son los operadores lógicos. Los tres principales operadores lógicos es el I o AND, el O u OR y el NO o NAT. ¿Vea? Entonces, cuando estamos haciendo uso de operadores lógicos, como les dije, es cuando estamos haciendo uso de varias condiciones para hacer operaciones. Entonces, esas condiciones, si son varias, las colocamos dentro de paréntesis. Luego colocamos una coma de separación y luego, después de la coma, colocamos la operación que se va a realizar cuando la condición es verdadera. Lleva otra coma y finalmente se coloca otra operación cuando la condición es falsa. Siempre esa función sí, siempre que la escribamos, va a llevar esos tres argumentos. El argumento de la o las condiciones, el argumento de cuando se cumple la condición y el último argumento cuando no se cumple la condición. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer en cada caso? Entonces, para hacer esa fórmula, voy a copiar este formato que ya tengo previamente elaborado. Vamos a pegarlo acá abajo. Le voy a borrar donde lleva la fórmula, que es lo que nos interesa realizar. Lleva fórmulas en esta columna del ISR y acá en la fila de totales. Entonces, si nos fijamos, vamos a trabajar primero que nada en la fila número 15, que esa es la que tiene a la primera empresa o al primer empresario. Ya tiene establecidas ahí unas remuneraciones que podrían ser esas o podrían ser diferentes. Bueno, vamos a ir ahora a la columna de el cálculo para el contribuyente número 1, que les dije que es la fila número 15. Le voy a escribir igual si, abro paréntesis,
Como tengo acá un desde y un hasta, lleva dos condiciones. Entonces, esas dos condiciones se deben de cumplir en este caso. ¿Vea? Si las dos condiciones que va a llevar deben de cumplirse, el operador que voy a utilizar es el y. Abro paréntesis y ahora le voy a colocar el primer argumento que lleva, que es las condiciones. Entonces, como estoy trabajando en la fila número 15 del contribuyente número 1, entonces eso está ubicado en la celda de 15 y lo voy a comparar con el desde del primer tramo. Entonces sería de 15 mayor o igual a 0.01. Esta es la primera condición. Le voy a colocar una coma para separar dentro del paréntesis. Y ahora comparo el hasta de 15 menor o igual a 472. Hasta ahí tengo las condiciones. Voy a cerrar el paréntesis de condiciones porque son varias, por eso utilicé paréntesis. Si no fueran varias, entonces no necesito utilizar paréntesis. Entonces, ese es el primer argumento. Voy a colocarle una coma para irme al segundo argumento. El segundo argumento me dice que es el si condición es verdadera. Entonces le escribo, en este caso, sin retención, que es un mensaje. Como es un mensaje, lo coloco entre comillas. Sin retención. Cierro las comillas, le coloco una coma y voy al último argumento de esa función si. El último argumento está en la siguiente fila, que es el tramo número 2, que es volver a evaluar una función si o volver a evaluar a través de una función si. Digo entonces si, abro paréntesis, operador lógico y, le coloco entonces la primera condición del tramo número 2 y es que D15 sea mayor o igual a 472.01. Le coloco la coma de separación de condiciones y vuelvo a comparar D15 menor o igual a 895.24, que es lo que tenemos en el hasta. Como solo son dos condiciones, cierro el paréntesis ahí, le coloco una coma, porque estoy en este caso únicamente con las condiciones. Voy al siguiente argumento, que es el si condición es verdadera. Entonces el si condición es verdadera es que le voy a aplicar el 10% sobre el exceso de 472. Entonces para hacer este cálculo, para obtener el exceso, voy a abrir paréntesis y el exceso sería de 15 menos 472, cierro el paréntesis, el resultado lo voy a multiplicar por el 10% y me dice más cuota fija de, en esa fila tengo 17.67, entonces más 17.67 dólares. Eso sería, eso que he colocado en este momento sería el argumento número 2, que es el si condición es verdadera. Le voy a colocar una coma y voy ahora al si condición es falsa. Como ya no tengo más cálculos que hacer acá, voy al siguiente tramo, que es el tramo número 3. Entonces le coloco si porque lo voy a evaluar. Si y. Le coloco y porque son dos condiciones las que lleva, de nuevo, vean. Entonces, sería de 15 mayor o igual a, me dice 895.25. Ya lo coloqué. Esa es la primera condición del tramo número 3. La voy a separar con una coma. Y voy ahora a la siguiente condición, que es lo que tenemos en el hasta, que sería de 15 menor o igual a 2038.10. Hasta ahí llegan las dos condiciones que voy a evaluar. Ahora voy a si condición es verdadera, la operación que va a hacer, vean.
y vamos sobre el tramo número 3. Entonces aquí me dice que es el 20% sobre el exceso de 895.24. ¿Cómo lo calculo? Voy a abrir paréntesis, de 15 menos 895.24, cierro el paréntesis porque ahí obtengo el exceso, eso lo multiplico por el 20%, y me dice que le voy a sumar la cuota fija de 60 dólares, vean, más 60. Ahí estoy completando lo que es si condición es verdadera. Voy ahora a si condición es falsa. Entonces, como ya no hay más operaciones que hacer en esa fila, voy al tramo número 4. Entonces digo sí, abro paréntesis. En el tramo número 4 solo tengo una condición, que es el desde. El hasta ya no lo tengo, vea, solo dice en adelante. Entonces solamente utilizo el sí y no el operador lógico. Y digo entonces, de 15 mayor o igual a 2038.11, no necesito abrir paréntesis para las condiciones porque solamente era una. Entonces lo dejo así. Voy a colocar la coma. Y lo que voy a colocar ahora es el si condición es verdadero. ¿Qué operación va a hacer? Me dice que le voy a sacar el 30% sobre el exceso de 2038.10. Entonces para sacar el exceso utilizo paréntesis porque voy a hacer una resta ahí. Digo entonces de 15 menos 2038.10, cierro el paréntesis, ahí voy a obtener ese exceso. Eso lo voy a multiplicar por el 30% y me dice la tabla que le voy a sumar 288.57. Entonces digo más 288.57 dólares. Eso es el si condición es verdadera. Ahora, si la condición es falsa, ¿cuándo podría ser falso? Cuando sea negativo. Entonces le coloco la coma y le voy a colocar un mensaje que me diga número negativo o valor negativo. Cierro el paréntesis de esa función si, esa última que acabo de evaluar, que la tenemos acá. Voy a cerrar el paréntesis de la otra función si, que es la que tenemos en este punto. Ya cerré dos. Voy a colocar otro paréntesis para esta otra función si que coloqué. Y ahora le voy a colocar otro paréntesis para lo que fue la primera función si que escribí. Ya las tengo todas. Por cada función si que abrí, debo de cerrar un paréntesis, porque únicamente lo venía abriendo, porque una función si la tengo dentro de otra. Están anidadas una dentro de otra. Entonces ya las coloqué, presiono la tecla Enter y ahí me dice sin retención, vean, porque esa es la cantidad que he colocado. 472 y dice que hasta 472 es sin retención. Voy a escribirle, por ejemplo, menos 5000. ¿Qué me dice? Valor negativo. Si le escribo menos 1, ¿qué me dice? Valor negativo. Si le escribo 500, ¿qué me dice? Me dice 2047. ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos a hacer eso. ¿De dónde sale? Cuando es 500, ¿cuánto es el exceso de 472? Entonces digo, igual los 500 menos 472, ¿qué me da? Me da 28. Ahora bien, sobre esos 28 le voy a aplicar el 10%. Entonces digo igual 28 por 10%. Me da 280, 2.8. Y me dice que a eso le voy a sumar 17.67. Entonces digo igual, voy a tomar este 2.8 más 17.67. Presiono Enter y eso me da 20.47, que es lo que tenemos acá. ¿Ya?
Entonces voy a copiar esta fórmula, me ubico encima, presiono control C, la voy a duplicar ahí abajo, presiono control V y ya tengo ahí las diferentes cantidades que debe de pagar, ¿vea? Dependiendo de cuánto sea la cantidad de dinero que haya. Por ejemplo, si es del tramo 4, digamos, 2038.11, vamos a escribirlo, 2038.11, me dice que son 288.57. Vamos a ver por qué. Lo voy a hacer en estas celdas. 2038.11. Me dice que le voy a aplicar el 30% sobre el exceso de 2038.10. Entonces digo igual a esto menos 2038.10. Y eso me da un centavo. A ese centavo le voy a aplicar el 30%. Entonces lo multiplico por 0.30 o le escribo directamente 30%. Me da 0.003. A esa cantidad le voy a sumar 288.57. Entonces digo igual a esta cantidad más 288.57. Presiono Enter y aquí lo tenemos, ¿vean? 288.573, ¿vean? Que es lo mismo que tenemos acá. Entonces ahora vamos a totalizar. Ya vemos que la fórmula funciona correctamente. Para totalizar vamos a utilizar la función suma, porque todos los valores están a la par, ¿ya? Entonces digo igual suma, el primer valor está en la de 15, de 15 dos puntos, el último está en la de 19 y cierro paréntesis, ya tengo el resultado ahí. Como voy a hacer lo mismo en la columna de la par, pues voy a trabajar con las mismas filas, ¿verdad? Solo en diferentes columnas, únicamente voy a copiar la fórmula, la voy a pegar ahí a la par y el resultado es ese, ¿verdad? Entonces de esta forma se trabaja lo que es la función sí para calcular la retención mensual del impuesto sobre la renta.